En este vídeo de la lista de reproducción sobre Derecho Procesal Penal vamos a estudiar la conformidad en el proceso penal. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera, viendo primero unos aspectos generales, las clases que hay, las sentencias de conformidad y recursos. En cuanto a los aspectos generales de la conformidad, decir que la conformidad es el modo procesal para poner fin de manera anticipada al proceso. Se articula sobre un allanamiento del acusado con la pretensión punitiva de la acusación, que, si cumple los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, supone la evitación del juicio y el dictado de sentencia por el juez imponiendo la pena conformada. Con la conformidad se evita el juicio dictándose sentencia, refrendando el acuerdo al que han llegado las partes. La evolución de su regulación ha pasado del allanamiento a la transacción. Aunque se articula sobre el allanamiento del acusado, es diferente a un acto unilateral del acusado, porque suele ser el resultado de la negociación que se lleva a cabo entre el abogado defensor y el Ministerio Fiscal. Un caso en donde se produce un desplazamiento del principio de legalidad por el principio de oportunidad reglada es la conformidad. Para conseguir las sentencias de conformidad hay un protocolo de actuación para juicios de conformidad firmado en 2009 y actualmente se está tramitando un proyecto de ley de eficiencia procesal. ¿Cuáles son las clases de conformidad que hay? Pues dependiendo de si atiende al sujeto que la presta, que en este caso sería total o propia, que significa que si existiendo una pluralidad de acusados es prestada por todos y evita la celebración del juicio. O también puede ser parcial o impropia, que si atendiendo a una pluralidad de acusados solo alguno la presta, no evita la celebración del juicio, debiendo abrirse juicio oral para todos los acusados, aunque normalmente solo se practica en relación con los que no hayan participado en la conformidad. Y en atención a la naturaleza de la pretensión, esta puede ser plena o limitada. Plena si se extiende tanto a la pretensión penal como a la civil y evita la celebración del juicio. Y limitada si es prestada únicamente en relación con la pretensión penal, por lo que no evita la celebración del juicio, que ha de abrirse para conocer exclusivamente de la pretensión civil. Y en atención a las modalidades procedimentales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenemos 3, con la pretensión premiada y con los hechos. Vamos a ir analizando una por una más detenidamente. Con la primera, con la pretensión, decir que en el procedimiento ordinario y en el procedimiento por jurado está prevista en el trámite de calificación de la defensa y en el trámite de declaración del acusado al inicio del juicio oral. En el primero de los trámites de calificación de defensa, o sea, cuando se utiliza el escrito de defensa para conformarse con la más grave petición de pena, con las vistas a desencadenar el mecanismo de la conformidad para que finalice con una sentencia de conformidad y así evitar que se pueda llegar a imponer una pena mayor. Destaca el artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en el trámite de declaración del acusado al inicio del juicio oral, decir que al inicio se le pregunta al acusado si está de acuerdo o no con los hechos imputados y la persona que se solicita, y de ser así manifestaría la conformidad y se evitaría la práctica de la prueba, pasando a la sentencia de conformidad. En este caso destaca el artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Después, en el procedimiento abreviado y en los juicios rápidos, la conformidad se prevé en el trámite de calificación de la defensa y, además del escrito de defensa, se puede dar un nuevo escrito conjunto de acusación y defensa redactado para articular la conformidad. En este caso destaca el artículo 784.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o iniciada vista oral y antes de la prueba, manifestar la conformidad del acusado con el escrito de acusación más grave o con el que se presente en ese acto. Destaca el artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cuáles son los requisitos comunes? Pues a comprobar por el órgano judicial competente para el enjuiciamiento, para que pueda haber conformidad y ésta despliegue sus efectos en los artículos 787 y 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se establece que es que la pena más grave de las solicitadas debe ser mayor a 6 años si es privativa de libertad y sin límites si es de otra naturaleza. Dados los hechos aceptados, la calificación jurídica y la pena consentida son correctas, o que el consentimiento del acusado informado es prestado libremente, y que siendo varios los acusados todos deben prestar la conformidad, pero si no el juicio continuará para todos y no se podrá dictar sentencia de conformidad. Hay una excepción, que es cuando el acusado sea una persona jurídica. La conformidad deberá prestarla su representante designado. Dicha conformidad podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con estos. Pasamos a la siguiente, que es la premiada, y está regulada para juicios rápidos, aunque se
puede desembocar en ella desde el abreviado mediante el reconocimiento de hechos ante el juzgado de instrucción del artículo 779.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los requisitos que establece el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son que debe haber conformidad prestada ante el juez de guardia, que los hechos objeto de actuación hayan sido calificados como delito castigado con pena privativa de libertad menor a 3 años con multa de cualquier cuantía o menor a 10 años de otra naturaleza, que tratándose de una pena privativa de libertad, la pena solicitada por la acusación no supere reducida en 1/3 los 2 años de prisión, es decir, menor a 3 años de prisión. Si se cumplen estos requisitos, la consecuencia será que habrá una sentencia de conformidad dictada oralmente por el juzgado de instrucción de guardia que impone la pena conformada reducida en 1/3. Hay que tener en cuenta a este respecto que la ejecución de la sentencia no le corresponde al juzgado de instrucción de guardia, sino al juzgado de lo penal. Se puede considerar la suspensión de la pena si cumple los requisitos del artículo 787.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si se impone una pena inferior a 2 años, se puede acordar en el acto y las partes expresan su intención de no recurrir, por tanto manifestando la firmeza de la resolución, y se puede permitir que se acuerde la suspensión de la ejecución. Y la última que habíamos señalado es con los hechos, que es igual al reconocimiento de hechos en diligencias previas. Está regulada solo para el procedimiento abreviado. Evidencia una actitud de colaboración con el investigado que reconoce los hechos ante el juzgado de instrucción en un momento temprano al proceso asistido por su abogado. Permite desembocar en una conformidad premiada si los hechos reconocidos son constitutivos de delito, sancionando por pena privativa de libertad inferior a 3 años, multa de cualquier cuantía o penas de otra naturaleza que no superen los 10 años. Si concurren los requisitos indicados, el juzgado de instrucción convoca al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a una vista para que manifiesten su interés por la petición de apertura del juicio y la formulación del escrito de acusación con la conformidad del acusado, y en caso afirmativo ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites de los artículos 800 y 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el dictado de la sentencia con rebaja de 1/3. Se dictarán diligencias urgentes y se continuará por la vía del 801 para dar lugar a una conformidad premiada por medio de un juicio rápido. Y finalmente, el último bloque de este vídeo es la sentencia de conformidad y los recursos. La sentencia de conformidad se dictará oralmente en el acto del juicio con expresión del fallo y una sentencia de motivación pudiendo decretarse. Si el Ministerio Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su decisión de no recurrir, el juez en el mismo acto declarará oralmente la firmeza de la sentencia y se pronunciará previa audiencia de las partes sobre la suspensión o sustitución de la pena impuesta. En el artículo 787.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se imponen limitaciones a su impugnabilidad. Únicamente serán recurribles cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo la conformidad libremente prestada, y solo cobra impugnar una sentencia de conformidad en los casos de conformidad, irregular o alterada. Irregular, que no se respetaron los requisitos formales, materiales y subjetivos legalmente necesarios para la validez de la sentencia, o alterada cuando no se respetaron en la sentencia los términos del acuerdo entre las partes. Y hasta aquí llega el final de este vídeo sobre la conformidad en el derecho penal.